del Domingo de Ramos es el Evangelio de Mateo 21, del 1 al 11. Cuando ya próximos a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente, y luego encontraréis una borrica atada, y con ella el pollino. Soltarlos y traérmelos. Y si algo os dijeren, diréis: el Señor los necesita, y al instante los dejarán. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una bestia de carga. Fueron los discípulos e hicieron como les había mandado Jesús. Y trajeron la borrica y el pollino, y pusieron sobre ellos los mantos, y encima de ellos montó Jesús. Los más de entre la turba desplegaban sus mantos por el camino, mientras que otros, cortando ramos de árboles, los extendían por la calzada. La multitud que le precedía y la que seguía gritaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasemos entonces a la explicación de esta lectura, en la que se nos está dando la información de cuando Jesús entra a Jerusalén. Esta lectura de Mateo 21 del 1 al 11 tiene como subtítulo en la Sagrada Escritura: Entrada triunfal en Jerusalén. Nosotros comúnmente, tradicionalmente, le decimos Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Vemos cómo Mateo, siendo discípulo de nuestro Señor Jesucristo, nos escribe este Evangelio y nos va diciendo poco a poco cómo se sucedió este evento. En el versículo número 1 dice: cuando próximos ya a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Vemos cómo es la entrada a Jerusalén, en donde está el monte de los Olivos. Hemos de decirles también que se menciona el huerto de los Olivos. Es el lugar en donde Jesucristo se detenía siempre para hacer oración, se detenía para llevar a cabo su predicación. Y estaba junto a Betfagé. Y dice que envió a 2 discípulos. Vemos cómo la costumbre o la fórmula de nuestro Señor Jesucristo era siempre de ir manejando a los discípulos de 2 en 2. Eran 12 discípulos. No los mandaba de 3, ni de 5, ni de 7. No los mandaba en números nones. Siempre los mandaba en el número par, en el número 2. Esto nos da a entender algo muy importante que nosotros hasta nuestros días lo hemos estado viendo y viviendo, ya que hay mucha gente en algunas religiones que envía a las personas a que vayan a predicar, a que vayan a hacer su evangelización, ya sea con la familia, con los amigos o a gente extraña. Las van mandando de 2 en 2, por la razón de que Jesucristo lo hizo en varias ocasiones. Y para continuar con esa actitud o esa personalidad de la imagen de 2 personas. Pero esta explicación debe de contener más todavía un objetivo y más todavía un conocimiento. Podríamos decirnos y remontarnos en decir que cuando hay 2 o más reunidos en su nombre, en medio de ellos está Jesucristo, porque así nos lo mencionó él. En este caso, cuando van 2, está la palabra de Jesucristo, está la doctrina de Jesucristo. Pero esto es una actitud muy centrada, ya que cuando alguien predica, el otro consta, el otro testimonia lo que está diciendo su compañero. Da un testimonio veraz y concreta con decir que esa es la verdad, la que está diciendo el compañero. Y cuando el compañero está llevando a cabo un testimonio, el otro con el ejemplo lo está llevando a cabo.
Las dos personas son muy importantes, ya que una predica y la otra da el testimonio. Una lleva a cabo la doctrina y la otra persona la confirma. Las dos personas al mismo tiempo, al llegar a algún lugar o al llegar con algunas personas para poderles predicar la palabra de Dios, lo que hacen es hablar con las personas, ya sea con una, con dos o con una multitud. Pero aquí el desenlace es que cuando son más, se parten en dos y cada quien lleva a cabo el ministerio. Cada uno de ellos está llevando a cabo la predicación y entonces se facilitan más las cosas. Esto es importante que ustedes lo denoten porque siempre lo vamos a estar viendo, que hay dos personas, en este caso dos discípulos, que están llevando la palabra. En este caso están cumpliendo con la palabra que Jesucristo les está diciendo, que envía a dos de sus discípulos. ¿A dónde? En el versículo número 2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente. No les menciona el nombre de la aldea, puede ser una comunidad pequeña. Y luego encontraréis una borrica atada. O sea, les está dando unas indicaciones con respecto a una hembra, a un animal, y con ella dice el pollino, soltarlos y traerlos. Tiene que traer, los discípulos tienen que traer a la burra y al burrito, que es un pequeño burro que no ha sido montado por nadie, y están atados enfrente de una aldea. Si nos pusiéramos a pensar, sabríamos que Jesucristo ya conocía a esas personas de esa aldea. ¿Por qué? Porque él siempre, antes de llegar a Jerusalén, entraba al huerto de los olivos, llegaba al monte de los olivos, como así se menciona aquí, y era su lugar preferido. Era el lugar fuera de, podríamos decir, de la ciudad, fuera de todo bullicio, fuera de toda distracción, y ahí es en donde se encontraba para hacer su oración y reconciliarse con todo lo que nosotros tenemos. Y Jesucristo debe o debió conocer a estas personas, y que no se mencionan los nombres de esta familia, a quienes ya les había dicho que iba a tomar prestado un burro, que en este caso la cría más pequeña de esta burra, para poder montarlo. Me imagino que no les ha de haber dado ninguna explicación, pero esta gente dueña de estos animales debió haber conocido a nuestro Señor Jesucristo bastante. Desafortunadamente no tenemos los nombres de esta familia o de esta gente, de estos dueños de esta burra y de esta cría de esta burra. Pero bueno, sabemos que Jesucristo ya tenía conocimiento de que existían esos animales ahí, y esa gente tenía conocimiento de que Jesucristo les iba a pedir prestado ese animal y que se los iban a prestar. Por eso manda a los discípulos y les dice que vayan a la aldea enfrente, y luego que encuentren a una borrica atada y con ella al pollino, que los suelten y que se los lleven. Y les menciona en el versículo número 3, que si algo les dijere, o si algo les dicen, que ellos van a contestar diciendo, el Señor los necesita, y al instante los dejarán que se los traigan. Fíjense cómo ya todo estaba planeado. Hasta aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque en el versículo 4 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Pero nos estamos dando cuenta entonces que Jesucristo ya tenía preparado todo el suceso, y ya había hablado con esta familia, con los dueños de estos animales, y ya les había explicado algo. No sabemos qué les explicó, pero esta familia estaba de acuerdo con lo que Jesucristo iba a llevar a cabo. Posiblemente nada más les dijo, quiero que me presten ese burrito para poder montarlo y poder yo entrar a Jerusalén montado en un burrito. A lo mejor la gente, por el amor que le tenía, la gente, los dueños de esos animales, por la caridad que le tenían a Jesucristo, o por el apego, la amistad, no lo sabemos porque no nos menciona nada de eso, accede, o simple y llanamente porque lo conocieron como era, y sabían que era una persona de Dios, para no decir profeta, para no decir enviado, para no decir el Hijo de Dios.
Simple y llanamente los de la familia, los dueños de los animales, pues lo dejaron. Pero les digo, vamos a hacer un paréntesis hasta aquí. ¿Por qué razón? ¿Por qué nos están contando todo esto? Ustedes dirán, bueno, pues es que fue y iba a entrar en un burro, nuestro Señor Jesucristo montado en un burro, entrar a Jerusalén este domingo, que nosotros le llamamos Domingo de Ramos, y ya, se acabó. Pasaremos por alto este suceso tan importante. Pero si ustedes se dan cuenta, todo tiene un significado y principalmente teológico. ¿Por qué? Por lo siguiente, llegan a Jerusalén, ¿sí?, cerca del monte, o sea, el huerto de los olivos. Llega el momento en que nuestro Señor Jesucristo va a dar inicio a nuestra salvación. Y esto lo realiza de una manera muy notable. Envía a dos. Esto quiere darnos a entender que el Señor nos está enviando a dos. Y que muchas veces en el caso principal es el esposo y la esposa, el hombre y la mujer, la familia. Es a la que está enviando a que lleven a cabo la predicación, a que lleven a cabo el cumplimiento de la palabra de Dios, a los dos. Aquí la responsabilidad no solamente es del hombre, no solamente es de la mujer, es de los dos. Aquí nos está mencionando que para poder entrar, para llegar a la eternidad, para llegar con Dios, así como Jesús llegó a Jerusalén, para dar inicio a la salvación, para dar inicio a nuestra salvación, debemos de ir en dos. Y muchas formas se pueden decir: hermano y hermana, padre y madre, hijo y hija, primo y prima, tío y tía. Pero lo principal es que sean dos, que sea la familia. Es un reflejo de la familia. Por eso manda a dos. No puede ser uno. Recordemos que uno es la parte fundamental del cuerpo y la otra persona es el complemento. Vemos también nosotros que Jesucristo es la cabeza y todos nosotros somos parte de ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 2 dice que vayan a la aldea que está enfrente y luego encontrarán una burra atada y encontrarán también con ella a ese pollino, y dice que lo suelten y se los lleven. Esto lo entendemos literalmente, ya acabamos de explicarlo, pero aquí nos está dando un mensaje teológico. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que cumplir con lo que el Señor ya lo tiene preparado todo, y tenemos que hacer las cosas conforme a lo que Él nos está diciendo. A lo mejor podríamos nosotros replicar, aquí podrían decir los discípulos: maestro, pero pues ¿por qué quieres entrar en un burro atado? Digo, en un burro, arriba de un burro. ¿Y por qué quieres que vayamos y lo traigamos? O sea, pues puedes ir caminando. Y si quieres te cargamos en hombros. Si quieres te traemos un caballo. Vamos y pedimos un camello. Sería más, pues interactivo. Sería más, elegante. Y entonces empezaríamos nosotros a hacer planes. Empezaríamos nosotros a distorsionar lo que el Señor ya tiene planeado para con todos nosotros. Y cambiaríamos la meta, cambiaríamos el objetivo. Esto nos da a entender que debemos de obedecer, que debemos de hacer lo que ya el Señor tiene planeado. Tenemos que ir a donde nos dice que vayamos, ahí, enfrente. Siempre caminar para adelante, no caminar para atrás, caminar para adelante. Ir de dos, ir la familia, ir el esposo y la esposa, ir el padre y la madre, ir a cumplir con lo que Jesucristo nos está pidiendo. Y vamos a darnos cuenta que en la vida vamos a ir encontrando todo lo que el Señor ya lo tiene planeado. Y todo se va cumpliendo conforme a Él quiere. Vamos teniendo todo, vamos teniendo casa, vamos teniendo vestido, vamos teniendo sustento, vamos teniendo lo necesario para nuestras medicinas, lo necesario para nuestras curaciones, lo necesario para lo que necesitamos, ya sea para el trabajo, ya sea para el estudio. Vamos necesitando muchas cosas, el Señor nos los va dando poco a poco durante toda nuestra vida. Si vamos con Él y haciendo lo que Él nos está diciendo, nada nos va a faltar. Pero muchas veces nosotros exigimos, queremos más, queremos riqueza, queremos lujos, queremos mucha satisfacción de todo tipo, sea familiar, social, político, de poder, sea sexual, sea de toda índole, de satisfacciones mundanas, materiales. Y si el Señor eso no lo tiene planeado para nosotros no debemos de exigirlo, no debemos de cambiar los planes que el Señor tiene. Aquí este mensaje del versículo número 2 nos está haciendo ver que el Señor ya tiene todo planeado para nosotros y que nosotros tenemos que cumplir
con lo que Él nos está pidiendo para que se cumpla el plan salvífico que Él tiene para nosotros, y que nosotros no debemos de intervenir en ninguna situación que Él nos está proponiendo. Ya lo tenemos que llevar a cabo así como está, ir a la aldea de enfrente, como les digo, permanecer hacia el frente, no mirar hacia atrás, y desatarlo. Dice ahí, van a encontrar una burra atada con su pollino, o sea, con su cría, soltarlos y traerlos. Tenemos que llevar a cabo esa acción de soltar y llevarle al Señor, ¿qué cosa? Esa burra, esa cría. Eso que nos está diciendo es el aspecto fundamental que tenemos cada uno de nosotros, que son nuestras obras, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra piedad. Tenemos que llevarla al Señor, por eso tenemos que desatarla, ¿sí? Para que esté al servicio del Señor. Y nos dice que es una burra, que es su cría, ¿sí? Y dirán ustedes, ¿por qué esos animales? Porque esos animales, aunque ustedes no lo crean, son unos animales que tienen un aspecto primordial. Son necios. Son necios esos animales, no son fáciles de enseñar, no son fáciles de que puedan obedecer. Por eso nos está mencionando que es una burra y su cría. Y fíjense cómo no nos menciona que es el burro, es el macho, está mencionando a la hembra y a la cría. Esto es muy importante para que ustedes lo tengan también en nota, porque un burro ya se hizo a su entendimiento, a su poca conciencia como ser humano, y ya no cambia tan fácilmente. Pero aquí vemos cómo, si fuera un burro, un animal, sí, nos daríamos cuenta que ya tiene un ejercicio, ya tiene una enseñanza, ya tiene una costumbre, y el burro va a hacer de las suyas cuando se le antoje. Vemos como un burro se echa, y para que se levante, ni golpeándolo muchas veces se levanta. Tenemos que darle unos buenos regatazos para que se levante, y después para que camine, para que jale la carga que está llevando. Es algo difícil, no imposible, pero por eso está diciendo aquí a la hembra y a su cría. ¿Por qué? Porque son los más maleables, y nos está pidiendo a nosotros que antes de que caigamos en la desesperación, en la necedad, en todos los pecados capitales, podamos nosotros ser llevados, en este caso, por los discípulos, en este caso, por la doctrina, en este caso, por Dios. Y así la burra y su cría son llevados por los discípulos hacia Jesucristo, que es lo que nosotros debemos de hacer, llevar a nuestro Señor Jesucristo todas nuestras capacidades para ponerlas a su servicio. Eso es lo que significa en este versículo. En el versículo número 3, y si algo les dicen, díganle el Señor lo necesita, y al instante los van a dejar que los traigan. Fíjense cómo aquí también nos está dando un mensaje teológico en este versículo, que si hay alguien que está diciendo, oye, ¿tú por qué te llevas a la burra? ¿Por qué te llevas a su cría? Si ya tiene todo un plan el Señor para nosotros, muchas veces nos vamos a encontrar en nuestro actuar con el Señor situaciones en que, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué haces esto otro? ¿Por qué te confiesas? ¿Por qué comulgas? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué haces oración? ¿Por qué rezas? ¿Por qué visitas a los enfermos? ¿Por qué bendices los alimentos antes de comerlos? ¿Por qué todas las noches antes de pernoctar te reconcilias con el Señor? ¿Por qué tú te comportas de esa manera? Y pues nosotros tenemos que decir, el Señor así no lo está pidiendo, así nos está diciendo, y esa persona debe de entender, porque estamos dando un ejemplo de vida, un ejemplo de cristiandad, y esa persona se va a dar cuenta entonces que nosotros estamos haciendo eso no porque nosotros seamos unos super archirrequete cristianos, no, sino porque el Señor nos lo está pidiendo y estamos cumpliendo con el Señor. Por eso es esa versión de que le dice, díganle y que el Señor los necesita. El Señor nos necesita a nosotros, el Señor necesita de que nosotros llevemos a cabo las obras. Se nos van a pedir cuando dejemos este mundo y el Señor nos va a decir qué fue lo que hiciste con los dones que te di, con los talentos que te dejé, qué fue, cuál es el resultado, cuál es tu trabajo. ¿Sí? Por lo tanto nosotros tenemos que estar con el Señor, y por eso aquí en este versículo dice muy claro que tienen que decirle, si alguien les pregunta en la vida, pues es que el Señor así me dice que me comporte, así de sencillo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Porque así Dios quiere que me comporte. Esa es nuestra frase. En el número 4 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Les dije que habíamos hecho una pausa y bueno, pues vamos a continuar
con la lectura. Y eso se cumple, así lo había dicho el profeta. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti manso y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de una bestia de carga. Así lo dice la profecía, así lo dice el profeta. Y Jesucristo va a entrar a Jerusalén sentado en un pollino, hijo de una bestia de carga, ese pollino. Y entonces se cumple así la profecía. Esto nos da a entender que todas las profecías de nuestro Padre Dios se van cumpliendo poco a poco, se han cumplido poco a poco y se van a cumplir poco a poco. Porque una profecía de Dios ya se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Nunca deja de existir. Siempre continúa cumpliéndose la profecía. Seguimos, dice en número 6, fueron los discípulos e hicieron como les había mandado Jesús. Entonces aquí el mensaje del versículo número 5 y número 6 es muy claro. Nosotros somos parte también de la profecía de nuestro Señor, nuestro Padre Dios, en donde dice que todos aquellos, en todas las naciones, en todo el mundo, van a llegar a tener la evangelización, la doctrina, hasta los más confines de la tierra, van a conocer a Dios y amarlo y a servirle. Y nosotros somos parte de esa profecía. Si tú estás cumpliendo, estás colaborando con esa profecía, como la dijo el profeta Isaías, que más bien lo dijo nuestro Padre Dios. Y entonces somos parte de esa profecía que se cumplió, que se está cumpliendo y que se va a cumplir. Y entonces aquí nos menciona el número 6, que los discípulos van, tenemos que obedecer, tenemos que cumplir, tenemos que hacer las cosas conforme Dios lo está pidiendo. Seguimos, entonces en el número 7, trajeron a la borrica, o sea, a la burra, y a su burrito, y pusieron sobre ellos los mantos, y encima de ellos montó Jesucristo. Nos menciona que encima de ellos montó Jesús. Así lo dice esta Biblia, en donde diríamos, bueno, ¿está montando a la burra o está montando al burrito? ¿Verdad? Aquí encima de ellos. Fíjense cómo lo está mencionando Mateo. Bueno, pero aquí vemos cómo le llevan a la burra y al pollino y le ponen los mantos encima de ellos. ¿Cuáles mantos? Los mantos de los discípulos. Esto tiene una significación, ya que sus mantos son sus vestiduras. Los discípulos los ponen para que monte a nuestro Señor Jesucristo a estos animales de carga. Esto nos da a entender que también nosotros tenemos que ofrecerle a nuestro Señor nuestro vestido. Pero no es un vestido corporal, no es un vestido material mundano. Es nuestro vestido con lo que envolvemos nuestra vida, nuestros hechos, nuestras obras, nuestras actitudes, nuestras conductas. Ese es el vestido que nosotros le estamos ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y lo estamos pidiendo para que Él se siente sobre ellos. Pero si no tenemos vestido, si no tenemos manto, si no tenemos obras, si no tenemos nada que ofrecerle, ¿qué le vamos a poner para que el Señor se siente en nuestras capacidades? Pues nada. Y entonces ahí viene lo desastroso. En el número 8 dice, los más de entre la turba desplegaban sus mantos por el camino, mientras que otros, cortando ramos de árboles, le extendían por la calzada. Entonces vemos aquí cómo van extendiendo mantos sobre la calzada para que pase el burro y que encima lleva a nuestro Señor Jesucristo, y van poniendo sus mantos en el camino como si fuera una alfombra, para que el Señor pase por nuestra vida, pase por nuestros vestidos, pase por nuestras providencias, por nuestras cosas. Y vemos cómo la gente, dice aquí en el versículo, cortando ramas o ramos de árboles, los extendían por la calzada. ¿Sí? Como una forma de festejo, como una forma de alegría, una forma de exalzamiento, como vulgarmente podríamos decirlo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que se dice Domingo de Ramos, porque hay ramos que cortan en ese momento de los árboles y los ponen en el camino como formando un caminito, como una alfombra decorada. Esto nos da a entender que nosotros, nuestras obras y nuestras actitudes durante toda nuestra vida, se las tenemos que estar ofreciendo al Señor. ¿Para qué? Para que podamos nosotros hacer una entrada triunfal al reino de Dios, a nuestra vida eterna. Tenemos que hacer verdaderamente una fiesta, tenemos que hacer verdaderamente todo un suceso cuando nosotros nos vayamos de aquí, y no morirnos como perros, ahí arrinconados,
solos y sin que nadie sepa nada de nosotros. Aquí no, aquí nosotros, siendo hijos de Dios y coherederos de la gloria por causa de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer todo una fiesta, todo un espectáculo, el hecho de cuando nosotros nos vayamos a ir. Con esas ramas, esos ramos, nos damos a entender que son nuestras obras, nuestras actitudes y todo lo que hayamos hecho por bien de los demás, en honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Dios. Y en el número 9 dice: la multitud, muy claramente dice, que le parecía, que le precedía y la que le seguía gritaba diciendo. Toda la gente que iba ahí hacía un grito unánime, hacía una expresión en grito: Hosana, el Hijo de David. Hosana, el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Están gritando y están recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de David, como un descendiente de David. Por eso dicen: Hosana, el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo aquel que en el nombre del Señor hace sus cosas, sus obras, es bendito. Y dice: Hosana en las alturas. Son alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, alabanzas a nuestro Padre Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre: alabar a nuestro Señor, bendecir a nuestro Señor, darle gloria a nuestro Señor, y siempre estar hablando de nuestro Señor en todo lugar, con toda la gente, en todo tiempo, y siempre estar nosotros pensando en nuestro Señor mañana, tarde y noche, minuto a minuto, y estar bendiciendo a nuestro Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito seas por siempre, Señor. Nosotros, cuando nos levantamos en las mañanas, a la hora que sea, lo primero que tenemos que decirle: gracias, Dios mío, por todo lo que nos ha dado. Cuando vamos a desayunar, gracias por estos alimentos. Cuando estamos en la escuela, gracias a Dios que estamos en la escuela. Gracias a Dios que estamos en el trabajo. Gracias a Dios que nos mandó lluvia. Gracias a Dios que nos mandó calor. Gracias a Dios que nos mandó frío. Gracias a Dios en la hora de la comida. Gracias a Dios que regresamos de la escuela. Gracias a Dios que regresamos del trabajo. Gracias a Dios antes de cenar. Gracias a Dios antes de dormir. Hacer nuestras oraciones, agradecimiento a nuestro Padre Dios, de darle gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de ofrecerle alguna obra de caridad o muchas obras de caridad, por darle gracias a Dios por estar con Él siempre, porque Él nos vigila, nos atiende y nos libra de todas las tentaciones, nos libra de todos los perjuicios, nos libra de todas las malas personas que quieren violentarnos, que quieren mancillarnos, que quieren ofendernos, que nos quieren asesinar muchas veces, que nos quieren hacer algún mal. Le damos siempre gracias a Dios, que nos aleja del maligno, que nos aleja del mal. Le damos gracias a Dios. Y así tenemos que ser siempre, estarle dando gracias a Dios, estar diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, sí, Hosana en las alturas. En el número 10 nos menciona: y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿quién es este? Pues mucha gente no lo había escuchado, mucha gente no lo conocía, y en ese momento mucha gente empieza a interesarse en lo que el Señor había hecho, había predicado durante 3 años, fíjense. Y había mucha gente que todavía no conocía a nuestro Señor Jesucristo en persona. A lo mejor había mucha gente que nunca había escuchado una prédica de Él. Había mucha gente que estaba distante. ¿Por qué? Porque estaba metida, estaba inundada, estaba sumergida en sus cosas mundanas, en sus cosas materiales, en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus dichos y hechos de vida diaria. En aquel entonces no podríamos decir que estaban metidos en su escuela, ¿verdad? Pero en la actualidad, cuántos niños, cuántos jóvenes, y estoy hablando de niños desde los 4 o 5 años que ya van a la escuela, hasta los jóvenes que tienen 15, 16 años, y ya los más grandes de 17, 18, 19 años, qué alejados están del Señor. Es increíble. De 100 niños, a veces 1 o 2 o quizás hasta 3 son los que más o menos se acercan a Dios, más o menos sí le piden a Dios, le dan gracias a Dios. Y eso porque en casa papá y mamá les han enseñado, les han dicho que deben de agradecerle a Dios. Pero la mayoría de los niños, la mayoría de los jóvenes están alejados del Señor. ¿Saben quién los está educando? La sociedad. Y la sociedad está
alejada de nuestro Padre Dios, alejada del conocimiento del credo de Dios. Si pudiéramos hacer nosotros un análisis, si pudiéramos nosotros hacer una investigación, nos daríamos cuenta que de 100, como les estoy mencionando, 1, 2 o quizá 3 son niños que tienen una mínima de preparación y una mínima fe en nuestro Padre Dios, porque los otros 97 están totalmente ajenos, están totalmente alejados de Dios y no creen en Dios. Muchos no van a misa, muchos no se confiesan, muchos no comulgan, porque sus padres nunca les enseñaron desde pequeños a llevar a cabo este ministerio, este conocimiento. Y cuando crecen y están grandes, pues se alejan de Dios y no quieren saber nada de Dios. ¿Y saben cuándo van a retornar con el Señor o cuándo van a poderse incorporar con el Señor? Como dicen, cuando les llegue el agua al cuello, cuando les llegue a los aparejos, como vulgarmente lo dicen. Cuando tengan situaciones muy conflictivas, es cuando se van a acercar a Dios. Porque Dios los va a seguir llamando día a día, año con año, siempre los va a estar llamando. Y en una de esas ellos entenderán. Pero si llega la muerte antes y ellos no se acercaron al Señor, pues ahí se acabó esa vida totalmente. Y entonces no dormirán, morirán. No dormirán, ¿sí? A todos aquellos que duermen con la esperanza de la resurrección, pues no, ellos morirán. ¿Por qué? Porque no se acercaron al Señor. Y aquí la condición de los adultos, la condición de los padres, la responsabilidad de los padres es muy importante. Que desde niños a los chiquitos de 4 o 5 años ya les vaya teniendo uno una preparación, les vaya uno enseñando que se acerquen a Dios, que le tengan amor, paciencia, fe en Dios. Eso es muy importante para que vayan creciendo en la fe, para que vayan creciendo con la evangelización. Pero a veces les damos todo. Les damos escuela, les damos vestido, les damos cosas, les damos satisfacciones. En la actualidad muchas cosas les vamos regalando a los hijos porque se han portado bien con nosotros, porque hacen sus tareas, porque no son contestones, no son groseros, y les vamos comprando todas las cositas que ellos nos van pidiendo, que son de moda, que son de actualidad y que son de satisfacción para ellos. Pero qué lejos estamos de estarles enseñando la doctrina. Y muchas veces como padres no les enseñamos porque somos unos ignorantes. Porque nosotros mismos sabemos de las cosas de Dios. No sabemos por qué rezamos el rosario, no sabemos qué significa rosa mística, no sabemos qué significa torre de marfil en la letanía, no sabemos por qué se rezan 10 Aves Marías y un Padre Nuestro, no sabemos por qué rezamos el acto de contrición, no sabemos por qué rezamos el credo, no sabemos cuál es la oración más importante en la vida, que es la única oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que es la oración del Padre Nuestro, y consecutivamente no sabemos qué significa la misa, ni en cuántas partes está dividida la misa, y no sabemos a quién decimos en la comunión, no sabemos confesarnos, no sabemos por qué vamos a misa los días de fiesta, no sabemos por qué no debemos de hincarnos en cualquier imagen, no sabemos por qué debemos de venerar y respetar a nuestra Santísima Madre en sus diferentes presentaciones. En diferente nación tienen a nuestra Santísima Madre vestida de diferente forma y no sabemos explicar nada. Somos ignorantes en las cosas de Dios. Y si a los niños eso no les explicamos, pues cuando crecen, lógico que no van a saber nada, no van a creer nada. Y nosotros como adultos, como sus tutores, como sus padres, somos los responsables delante de Dios, de lo que hagan nuestros hijos. Y bueno, pues hasta aquí nada más vamos a mencionarlo para no continuar esta información. Pero aquí nos dice que toda la ciudad se conmovió y decían, ¿quién es? Fíjense, 3 años estuvo Jesucristo y la misma gente que estuvo ahí en la época de nuestro Señor Jesucristo viviendo, no sabían quién era. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues no es una disculpa para nosotros en la actualidad, pero sí un foco de atención para que no caigamos en esos errores, sino después vamos a tener problemas con nuestra familia. En el número 11 nos menciona, y la muchedumbre respondía, este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Nos menciona la gente, unos dicen, este es Jesús el profeta, ya lo están tomando como un profeta. Y mencionan en dónde es, de Nazaret. Pues recuerden que Jesucristo no nació en Nazaret, nació en Belén, pero como desde chiquito vivió en Nazaret, pues todos pensaban que era de Nazaret, era nazareno. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene que formarse desde que están chiquitos?
Todos tenemos que tener una formación desde que estamos chiquitos. Si nosotros enseñamos a los pequeños, desde que están chiquitos, les vamos dando una educación, una cultura, les vamos dando la información verdadera y concisa cuando son grandes, no tenemos necesidad más que de estarlos apoyando en cualquier cultura y en cualquier educación que ustedes le quieran administrar a un niño. Si un niño desde chiquito ve fumar a su papá, el día de mañana, cuando esté grande, va a fumar. Si desde chiquito un niño ve que sus papás toman vino, pues ellos también van a tomar vino. Y si tienen una predisposición a algún vicio, peor. Porque van a decir, pues mi papá lo hacía, mi mamá lo hacía, mi papá fumaba, mi mamá tomaba, mi papá se iba y no regresaba durante semanas, pues entonces yo estoy acostumbrado a hacer así, a vivir así, y así voy a hacer. Si veo que mi papá no trabaja, pues yo también, pues no trabajo. Si mi papá nada más trabaja de vez en cuando, pues yo también. Si mi mamá no hace los quehaceres y tampoco trabaja, pues entonces yo también voy a ser igual. Inconscientemente, no necesitan decirlo, así van a ser. Y si están alejados de Dios, pues lógico que los niños cuando crezcan, pues van a estar alejados de Dios. Y si los papás son unos ignorantes y no conocen la palabra de Dios, pues los niños también van a crecer ignorantes en las cosas del Señor. Y esto nada más es la primera parte, porque lo más importante sería que los niños se dieran cuenta que los papás están haciendo obras de caridad, están llevando a cabo el trabajo que Dios quiere. Entonces ellos van creciendo desde pequeños, van creciendo ya con esa educación de llevar a cabo, de hacer algo por los demás, estar cumpliendo con lo que Dios pide. Y entonces cuando son adultos lo van a hacer de mejor forma, lo van a hacer casi perfectamente y van a ser un buen ejemplo y van a ser unos buenos cristianos. No voy a poner ejemplo de nadie ni a nadie porque no sería el caso, porque podríamos divagar, podríamos decir un ejemplo ahorita en la actualidad de alguien que sí se está portando bien, pues caeríamos en un error al decirlo, porque no podríamos nosotros meter las manos al fuego por alguien. Muchos de ustedes dirán, ay, mi mamá es una santa, ay, mi papá es un santo, es un buen hombre, ay, mi hermana, ay, mi tía, ay, mi abuelo, mi abuela, podríamos decirlo, porque son nuestros familiares, porque los queremos, pero no podemos ahorita mencionar, y no vamos a mencionar, porque al único que se le debe honor y gloria es a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Santísima Madre. ¿Por qué? Porque a pesar de que, como les dije en alguna ocasión, no sé si ya se les haya olvidado, como les dije en alguna ocasión, a pesar de que nuestra Santísima Madre cometió algunos errores, siendo humana, ¿sí? El único que no cometió errores en ninguna índole fue nuestro Señor Jesucristo. Y para Él todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así lo estamos repitiendo siempre. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja. No vamos a poner de ejemplo a nadie. El único ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Olvídense de los santos, olvídense de los ángeles, olvídense de todas las cosas. Recuerden la otra lectura, muy claramente, un versículo por ahí, ¿sí?, de Juan, que habíamos leído, ¿sí?, que decía, todo aquel que cree en el Señor vivirá para siempre, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pues cómanselo, vívanlo y siéntanlo para que verdaderamente ustedes lo tengan presente siempre y no se les vaya a olvidar nunca, porque eso es lo más importante. Eso lo vimos en el capítulo de Juan 11, el versículo 25. Acuérdense, está hermosísimo ese versículo, ¿sí?, en donde el Señor dice que solamente el que cree en Él vivirá para siempre. Está fácil, está sencilla la situación, pero aquí nos está diciendo el Señor que nosotros debemos de estar siempre presentes con Él en todo, y principalmente sería tan hermoso que los niños conocieran este mensaje de salvación a su temprana edad, y que poco a poco se vayan educando para que cuando estén grandes ellos tengan una facilidad de llevar a cabo las cosas que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y así como dijeron ellos, este es un profeta, es de Nazaret de Galilea, que ni era de Nazaret, era de Belén, de Judá, acuérdense de eso, pero como fue desde niño, pues todos pensaban que así fue. Y bueno, pues esta lectura del próximo domingo que estamos celebrando, el llamado Domingo de Ramos, que vemos que pues sí cortaron ramos de los árboles para ponerlos en el piso, para decorar el camino, como iba entrando nuestro Señor Jesucristo montado en un burro,
y posiblemente también en una burra, porque dice que los montó, encima de ellos montó Jesucristo. En los dos no sabemos cómo sucedió eso, pero nos está diciendo que en los dos. Esto, acuérdense que es muy importante entenderlo. Esas cosas que le ofrecemos al Señor, sean como sean, el Señor las monta para nosotros, nos las recibe, ¿sí? Y desde pequeño ese borrico ya había sentido a nuestro Señor Jesucristo, así desde pequeño nosotros debemos de sentir a nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo como la madre de ese burrito, que es muy moldeable porque a donde va su hijito ahí va ella, entonces pues también lleva al Señor. Y vemos como aquí hacen a un lado al burro, al papá del burrito, ¿sí? Al esposo de la burra lo hacen a un lado. ¿Por qué razón? Porque ya está condicionado, ya está maltratado, ya está mal acostumbrado. Y es muy difícil, imposible. Chéquenlo, la actitud de los animales que estamos mencionando aquí y se va a dar cuenta que así es. Las personas que viven en el campo pues saben cómo jalar al burro, cómo hacerlo obedecer a golpes, a jaloneos, a gritos, y hasta con los perros los usan para que les ladren y se pongan de patas los burros, porque se echan y nomás no se paran, ¿sí? Y aunque traigan la carga, menos, a veces tienen que quitarles la carga para que el burro se pare y otra vez volverlo a cargar, y es un trabajar doble. Pues así el Señor nos está diciendo, eso es trabajar lo doble. Espero que esta lectura haya quedado para ustedes comprendida. Que Dios te bendiga.